Dios les bendiga, amigos y hermanos que nos siguen a través de este sitio web. Continuando con Jóvenes que se guardan para Cristo, en esta oportunidad tenemos la presencia de nuestra hermana Marjorie Porres Fabián, la cual nos contará su encuentro y su experiencia con nuestro Señor Jesucristo, para testificar a las vidas que sí es posible consagrarse para el Señor. Nuestra hermana Marjorie. Amén. En este momento les saludo, Dios me los bendiga, hermanos y amigos que en este momento están sintonizando. Bueno, en este momento quisiera darle un versículo de la palabra del Señor que digamos que me impactó más, no antes de mi convertimiento, sino después. Les quisiera leer Jeremías 27, que dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui vencido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Amén. Mi nombre es Marjorie, tengo 18 años, soy peruana. Soy la hija primera de mi mamá. Bueno, comienzo desde que yo me encontraba en Perú. Bueno, desde muy pequeña he nacido en un hogar cristiano. Mi abuelita me cimentó con la palabra del Señor. Crecí con eso de ir a la iglesia, de escuela dominical, todo eso. Mi abuelita siempre, a pesar que tal vez ella se había apartado, pero siempre quería que sus nietos, sea sus hijos, quería que estén siempre con la palabra. Y bueno, y así seguíamos. Bueno, me insistían a ir, no era un sentir mío de ir a la escuela dominical, pero mi abuelita sí siempre quería que nosotros fuéramos, ¿no? Y ella me contaba muchas cosas, me decía: el Dios que yo te hablo es un Dios que sana, es un Dios que hace maravillas, hace prodigios. Y siempre me hablaba, me contaba sus testimonios de ella. Ella muchas veces estaba enferma, pero siempre me contaba de ella. Y yo decía: santo, este es un Dios poderoso, decía. Y así iba creciendo. Crecí al lado de mi madre. No crecí con calor paterno. Crecí con mis hermanos, somos muy seguidos. Yo soy mayor por 2 años, 1 año, son seguidos. Soy la mayor de 7 hermanos. Y bueno, en Perú solamente tenía 3 hermanos varones, en lo cual yo crecía mayormente, vivía con mi abuelita porque mis hermanos vivían con su papá. Yo crecía con mi abuelita, pero en el hogar donde que vivía había puros varones. Crecí con mis tíos, eran todos varones. Mi mamá se dedicaba mucho a la bendita, a las ventas. Ella le gustaba el negocio y hay veces ella me llevaba para estar con ella, y yo a corta edad de 7 años comencé a asumir una responsabilidad de una mayor de edad, digamos. Yo me tenía que hacer responsable de mis 3 hermanos que eran pequeños. Me acuerdo que yo tenía 7 años y mi hermano recién creo que tenía 1 añito, y yo a la edad de 7 años tenía que ser como una madre para ellos, los atendía en lo que podía y así, pero mi abuelita no le gustaba eso y decía: no, ¿cómo vas a tratar así a la niña? La niña debe de dedicarse al juego. Y bueno, y así sucesivamente iba creciendo, y mi abuelita decía: no, que la niña venga a vivir conmigo. Y bueno, así sucesivamente iba creciendo. Y me acuerdo que cuando ya iba a cumplir 9 años, creo, 9 años, mi mamá dice: Marjorie, acá 2 meses me voy a Italia. Y yo le digo, y yo me alegré, yo decía: uy, hasta que por fin esta se va, decía yo, porque con las cosas que yo había pasado con ella, había mucho resentimiento en mi corazón. Yo no la podía ver a mi mamá porque yo la veía como si no fuera mi madre, porque yo mayormente crecía con mi abuelita. Muchas cosas pasaron en lo cual yo llevaba mucho rencor a ella,
y a pesar también que mi abuelita me decía de la palabra de Dios, yo nunca la quería a mi mamá. Y me acuerdo desde muy pequeña, a partir de los 5 así, me hacía esa falta paternal, y me acuerdo que a veces en la escuela, el Día del Padre, nunca había un calor paterno, y yo me acuerdo que yo siempre me hacía la fuerte. Como había crecido con mis tíos que eran varones, aprendí a tener ese carácter así fuerte. Nunca me gustaba llorar, al menos yo lloraba pero a escondidas, y tal vez eso pensaba mi familia, que eso no me afectaba. Y me acuerdo que mi abuelita en el Día del Padre siempre me decía, tu papá es Dios, decía, y yo le decía, sí, además no me importa, decía yo, pero eso me afectaba bastante. Y bueno, y cuando mi mamá a los 9 años ella parte para Italia, y yo me alegré ese día, dije, hasta que por fin se va, dije yo. Y bueno, ella se fue, yo me quedé con mi abuelita, mis hermanos vivimos todos separados, crecí como si fuera una hija única. Mis hermanos crecieron con su papá, yo crecí con mi abuelita. Y así, y me acuerdo que mi tía, que tenía 20 años en ese entonces, ella empezaba a ir a la escuela y ella empezó a conocer las hermanas del movimiento de esta iglesia. Y me acuerdo que ella me llevaba y yo iba a veces, y un día tuve una experiencia con Dios a los 9 años. Me acuerdo que yo, como mis tíos eran puros varones, ellos veían todos los dibujos como Dragon Ball Z, Digimon, todos esos dibujos, y yo me acuerdo que yo también me gustaba ver eso. Y me acuerdo que a los 9 años, cuando cumplí, me eché a dormir en mi cama, y me acuerdo que vi un hueco negro en mi sueño, y dice que yo estaba ahí, se abrió, era el infierno, y vi tanta gente que caía ahí, veía los demonios que eran propios, era de Dragon Ball Z, de Digimon, todo eso eran demonios, y veía a la gente que caía ahí. Y yo me acuerdo que me levanté, y cuando me levanté le dije a mi abuelita, y mi abuelita me dijo, esos son demonios, me decía. Y yo agarraba y ya me tuve temor a ver eso. Y así sucesivamente, pero digamos que eso tal vez así, pero no tenía nada todavía, no quería entregar mi vida a Cristo, no sabía lo que era eso, pero así sucesivamente me empecé a enredar en las cosas del mundo, vivía como una hija, digamos como una mundana, vivía así. Comencé así. Y me acuerdo que cuando era cuando a esa edad, a veces yo oraba a Dios y le decía, porque me habían enseñado a mí a orar a Dios en momentos que estaba necesitada o en momentos que, digamos, me hacía falta algo o estaba triste. Eso me había enseñado mi abuelita, y yo agarré, y yo siempre, desde que era pequeña, yo oraba y le decía a Dios, hazme conocer a mi papá, decía, Dios, hazlo eso, Señor, porque no nací con un calor paterno, y siempre eso era mi petición desde pequeña. Yo lloraba y le decía eso, siempre eso era mi petición. Y me acuerdo que así iban pasando el tiempo, iban pasando los años, y a veces mi mamá me llamaba por teléfono, pero yo me había vuelto rebelde con ella porque yo la veía como una persona extraña. Y así a mis hermanos a veces me venían a ver a la casa de mi abuelita, yo les trataba como extraños porque no había vivido con ellos, digamos, nos habíamos separado tiempo, y yo me crecía como hija única, me había engreído bastante, y así empecé a estudiar en colegios particulares, y bueno, empecé a engreír mucho, y así sucesivamente. Mi mamá un día, cuando cumplí 12 años, mi mamá regresa a Perú. Se consiguió, se casó aquí ella, tuvo otro compromiso aquí, y eso peor, empezó a tener más rencor a ella, y mi abuelita también es lo que me decían, mis tíos también decían, hablaban de ella, y yo le decía, sí, tiene razón, sí, decía yo. Y así sucesivamente ella viene, y con el propósito de traernos todos aquí a Italia, y bueno, y así ella viene, está ahí, y bueno, y así ella pensaba que tal vez era la niña de siempre, y así, ¿no? Empezamos a
ella me practicaba, hablábamos, pero siempre me veía que yo era bien aislada, no me acercaba mucho a ella. Siempre cuando ella me decía, Marjorie, vamos aquí, vamos allá, decía, no, le decía, siempre le impedía. Y bueno, y así sucesivamente hasta que llegué, mi mamá salió los pasajes, por la gracia de Dios pudimos venir aquí sin documentos. Eso fue la mano de Dios, porque mi madre también viajó sin documentos. Fue la mano de Dios que puso ahí, fue la gracia de Dios que estemos aquí. Y bueno, pues tal vez yo dije, yo no quería venir aquí. Mi mamá dijo, Marjorie, si tú te quedas aquí en Perú, yo no te voy a mantener, mueres para mí. Y eso que me impactó para mí, y yo dije, va a ver, entonces me voy. Y bueno, cuando llegué acá a Italia, fue casi una penitencia para ella, porque yo me empecé peor. Además que estaba en esa etapa de adolescencia, empecé a empeorar en todo.